Voy a hablar sobre la radioterapia, un poquito las generalidades en radioterapia, porque es una especialidad y un terreno muy desconocido, y unas pinceladas de cómo aplicamos la radioterapia a los distintos tumores digestivos. El índice que voy a seguir, pues primero vamos a hablar de esto, de las generalidades, de qué es, de cómo se produce, qué le pasa a nuestro cuerpo, a nuestras células cuando recibimos radioterapia, las aplicaciones que nosotros utilizamos la radioterapia para qué tipo de tumores y en qué situaciones. Luego una parte también especializada en tratamientos sintomáticos, que es un terreno también muy desconocido. Los efectos secundarios, tanto globales como sistémicos que produce. El flujo de trabajo nuestro, porque también es muy importante saber cómo funcionan los tiempos, ¿vale? Cuando vas a recibir el tratamiento y bueno, y luego hablar sobre cómo aplicamos la radioterapia a los tumores digestivos. Entonces, bueno, pues para empezar la radioterapia, aparece desde hace más de un siglo, cuando Röntgen descubre los rayos X y posteriormente Marie Curie con el radio. Em, ¿Qué es la radioterapia? Cuando te dicen, me van a dar radioterapia, pues, ¿de qué estamos hablando? La radioterapia es como, vamos a imaginarnos como si nos hicieran un escáner o una placa de toras, pues es ese tipo de energía, pero multiplicado por 1000, una energía de muy alta energía que lo que hace al acelerar las partículas, las máquinas de radioterapia producen esa radiación ionizante que daña el DNA de las células, donde está toda la información genética de las células, en este caso malignas. Produce dos tipos de daños: el daño letal, que consigue que la célula muera de forma inmediata, y un daño subletal, ¿vale? Que esto un poquito más en detalle, pues es una serie de cascadas y de mecanismos, pero que finalmente conducen a la muerte también celular. Nosotros siempre utilizamos el Gray, porque muchas veces cuando encontréis en los informes dosis, pues tantos Grays, es en la medida que nosotros nos basamos para saber cuánta dosis ha recibido, en ese caso, pues, el tumor o la zona que estamos tratando. La radioterapia ha evolucionado muchísimo en los últimos años, pero una barbaridad, porque al principio, por ejemplo, en 1970, utilizábamos placas normales, como hacernos una radiografía, y con eso preparábamos los tratamientos. Un poquito más adelante, ya en los 80, aparece la planificación en 3 dimensiones con el TAC, ¿vale? Ahora lo que se hace es un escáner para nosotros, que más adelante ahora en la sesión os lo voy a ir explicando, para saber y localizar bien dónde está el tumor. Ya las placas han quedado completamente obsoletas. Y cada vez más estamos introduciendo otras pruebas de imagen, además del TAC, como la eco, la resonancia, el PEC-TAC, un montón de cosas para ayudarnos a definir el volumen de tratamiento. Esto cada vez va mejorando y va mejorando la tecnología, y conseguimos dar mucha dosis de radioterapia, de radiación en el tumor, y evitar que los tejidos de alrededor sufran lesiones, que ese es lo más importante, que es donde estamos ahora, que la última parte que veis aquí, que pone protones, que seguro que lo habéis escuchado, que está bastante, o por lo menos en la época pre-COVID se hablaba bastante de esto, porque es una terapia muy concreta, que lo que hace es deposita mucha energía en el tumor, pero en el momento que pasa del tumor deja de emitir energía, ¿vale? Le llamamos que es una partícula pesada, porque como veis en esta gráfica, en el momento que deposita toda su energía, acto seguido desaparece. Entonces no llega a producir prácticamente nada de efectos secundarios en los tejidos de alrededor. Esto es un avance brutal, lo que pasa que es una tecnología que, aunque en Europa o en Estados Unidos se utiliza de forma habitual, en España está empezando a usarse. Solamente hay 2 hospitales que lo llevan a cabo, porque es un tratamiento complejo y, bueno, pues también está un poquito en debate el tema de si es rentable, ¿no?, para la seguridad social o no, pero es un tratamiento, es como de las cosas más novedosas que tenemos ahora. Bueno, yo creo que ya el resumen sobre qué es y cómo lo administramos, un poco para no imaginarnos una cosa que no es, ya está más o menos clara.
Y ahora quiero hablar de las aplicaciones clínicas. ¿Qué tipo de tumores son susceptibles a recibir radioterapia? Mm, Prácticamente todos los tumores que os podáis imaginar los tratamos con radioterapia. Tenemos un papel súper importante en la oncología. A pesar de que somos bastante desconocidos, es un papel fundamental. Y ahora vais a entender por qué. Por ejemplo, en el cáncer de mama es un tumor muy frecuente que ha evolucionado también muchísimo. La revolución llegó cuando se empezó a ver que podíamos conseguir tratamientos curativos extirpando solo el tumor y administrando radioterapia y eliminando y evitando esas cirugías agresivas de extirpar la mama entera. Pues esto se ha conseguido gracias a la radioterapia, porque al quitar el tumor y administrar radioterapia sobre la mama, evitas que vuelva a recaer o haya un nuevo tumor a mucho largo plazo. O sea, es un tema, la verdad, que muy interesante. Por ejemplo, en el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, pues normalmente la gente siempre piensa, pues bueno, yo tengo un tumor de próstata y me operan. Pues no, la radioterapia también se utiliza en el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque dentro del tumor de próstata, pues hay distintos estadios, más y menos avanzado. Bueno, pues en la próstata, tanto en tumores de bajo riesgo como de alto riesgo, se utiliza la radioterapia como alternativa a la cirugía, porque, por ejemplo, sea una persona mayor que no quiera meterse a un quirófano, o simplemente porque se le explique el tratamiento con cirugía o el tratamiento con radioterapia y decida que le parece mejor someterse a radioterapia. Tiene muchos menos efectos secundarios sobre la función urinaria y sexual, cosa que no es nada desdeñable porque tienes una edad, por ejemplo, tienes 60 años, te tienen que operar y te quedas con una incontinencia de por vida y con la necesidad de utilizar pues empapadores y pañales, pues a nivel emocional es muy duro. Y si a ti te están ofreciendo una alternativa en la que puedes no tener esta situación, pues igual te parece más interesante, ¿no? Se tolera muy bien, incluso la radioterapia en la próstata se puede dar cuando ya se han tratado los tumores con cirugía y luego ha vuelto a recaer o tenemos un ganglio o tenemos una lesión ósea, se puede hacer tratamiento con radioterapia. Eh, lo más importante de la radioterapia a nivel de tumores es los cánceres de los tumores de cabeza y cuello. ¿Por qué? Es toda la región de la boca, de la faringe, de la laringe, el cábun. Es una zona muy complicada de extirpar por parte de los cirujanos y hay veces que son operables. Hay veces, pues si es un tumor de labio, pues pueden hacer una cirugía pues más o menos agresiva, o de lengua, o de laringe, ¿no? Como todos sabemos o conocemos a alguien que le han quitado la laringe. Pero hay ciertos tumores de cabeza y cuello que no se pueden operar. Entonces, una alternativa muy, muy buena y muy interesante es la radioterapia, en este caso siempre combinada con quimioterapia. Aquí es donde nosotros más peso tenemos. Es verdad que son pacientes muy delicados porque obviamente donde está el tumor es la vía digestiva y tienen muchísimo riesgo de desnutrición. Son pacientes que lo sufrimos mucho con ellos porque se les irrita mucho, obviamente, toda la zona y pues bueno, tenemos que estar siempre detrás y que los vea siempre un endocrino y que mantengan un buen estado nutricional. También lo utilizamos la radioterapia para tumores cerebrales. Se puede utilizar para complementar la cirugía, porque haya quedado algún margen al operar, que el cirujano haya dejado un margen porque es una zona que era imposible de eliminar, o que haya una lesión persistente, que a pesar de operar, pues bueno, esa pequeña lesión pues no ha podido ser resecada de forma completa y hay que administrar radioterapia. O incluso en pacientes que son tumores cerebrales en zonas donde por la complicación quirúrgica no se podría operar, pues podemos también administrar nosotros radioterapia. Otro de los tumores son los cánceres de pulmón. Hay muchísimos tipos de cáncer de pulmón, pero un poquito en resumen, se puede utilizar en lesiones pequeñitas que se puedan también operar, pero por ejemplo, pues eso, sea una persona mayor que no quiera someterse a una cirugía porque es una cirugía agresiva, con mucha complicación y la radioterapia es un tratamiento que le va a sentar muchísimo mejor. Pero también es un tratamiento excelente
como tratamiento radical para erradicar ese tumor conjunto con la quimio, ¿vale? Siempre la radioterapia y la quimioterapia van prácticamente siempre de la mano. Son tumores que no se pueden operar también por la zona en la que está y pues tenemos este recurso que es utilizar la radioterapia junto con la quimio para acabar con el tumor. El tratamiento de las lesiones óseas, las metástasis óseas, metástasis ganglionares, metástasis de cualquier tipo. Tenemos la opción de tratarlas con radioterapia. Existe un tipo de radioterapia que se llama SBRT, que esto básicamente quiere decir dosis muy, muy, muy altas de radioterapia, altísimas, que equivalen a casi una extirpación quirúrgica, pero con prácticamente ausencia de efectos secundarios alrededor. Como veis en estas imágenes, son bolitas, ¿vale? Lo que veis de colores son las lesiones tumorales, que es como nosotros preparamos los tratamientos y como veis en el resto en este caso del parénquima pulmonar, o esto es una vértebra en los tejidos de alrededor, como es el intestino, prácticamente llega a dosis, ¿vale? Entonces es una muy buena alternativa cuando tenemos, por ejemplo, pues un tumor que lo hemos operado o estamos en tratamiento con quimio, pero está más o menos bien controlado, pero tenemos dos lesiones pulmonares que no se pueden operar. Pues podemos utilizar radioterapia a altas dosis para eliminar estas lesiones sin necesidad de pasar por un quirófano. Vale, aquí tengo también otras fotos, ¿vale? Para que veáis cómo son pues, las lesiones pulmonares. Aquí un tumor de cuello, como veis aquí donde está toda la zona más roja, el tumor cerebral. En estas imágenes de aquí podemos ver las distintas lesiones óseas, ¿vale? Otros tumores que también tratamos con radioterapia son los sarcomas. Son tumores que le llamamos de partes blandas, que vienen, por decirlo así, de huesos, de músculos. Son tumores que crecen mucho en extensión, que pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Pueden estar en el muslo, en el brazo, en el pie, o sea, aparecen en cualquier extremidad, ¿vale? Em, Normalmente se intenta hacer todo lo posible para eliminar estas lesiones con cirugías, pero lo mismo, si dejamos algún resto, algún margen próximo o incluso va a ser un tratamiento muy agresivo antes de llegar a una amputación o una cirugía muy mutilante, siempre intentamos hacer un tratamiento con radioterapia. Incluso muchas veces cuando los tumores son grandes, se da radioterapia para encapsularlo todo lo posible, para hacerlo que esté como metido en su compartimento y luego al eliminarlo con la cirugía sea mucho más fácil y la cirugía mucho más segura. También, además de toda la aplicación en tumores, también tenemos la posibilidad de aplicar la radioterapia para paliar síntomas. Eh, Muchas veces hablamos de síntomas como ¿qué síntomas? ¿No? ¿Qué tipo de síntomas nos referimos? Pues todos los que se derivan de la propia enfermedad oncológica, del propio tumor. El más frecuente de todos y por excelencia es el dolor. Tenemos muchísimos pacientes con tumores de todo tipo que vienen a consulta porque tienen dolor, porque tienen una metástasis, como veis en estas imágenes, en el sacro, en la pelvis, en una vértebra, en una costilla, en cualquier lugar, en cualquier lesión ósea que os podáis imaginar, en el brazo, en el hombro, en la escápula, en cualquier hueso, ¿vale? Y vienen de cualquier tipo de tumor. Los pacientes vienen con mucho dolor a la consulta. En esta imagen también veis un ganglio, ¿vale? En este caso es un ganglio axilar que también le producía mucho dolor al paciente. Tiene una repercusión brutal a nivel emocional y funcional. O sea, los pacientes vienen pues, hechos polvo. Siempre intentamos hacer un control con analgesia, con medicamentos, pero bueno, la idea de poder dar radioterapia es que no dependan tanto de estos fármacos o incluso reducir todo lo posible la dosis. La radioterapia en las lesiones óseas es muy, muy, muy buena. Tenemos resultados muy buenos, alivio hasta el 80-90% de los pacientes, que incluso por encima del año se mantiene este control del dolor. Y es un tratamiento muy sencillo, que incluso en 1, 5 o 10 sesiones podemos controlar este dolor. Otro síntoma importante es el sangrado. Hay muchos tumores pues, pancreáticos o tumores gástricos, incluso pulmonares, que sangran. Pacientes que están recibiendo quimioterapia, están recibiendo su tratamiento habitual,
pero tienen un sangrado, ya sea un sangrado más o menos alto y en el caso, por ejemplo, del pulmón, pues un sangrado por vía aérea superior. Es una situación muy desagradable que además presenta una repercusión clínica muy importante en los pacientes porque sufren anemización, necesitan transfusiones y bueno, tienen que estar hospitalizados y la verdad que es un tema importante. Entonces también recibimos muchos pacientes con esta clínica para valorar si podemos tratarle esas lesiones que les están produciendo ese sangrado. Normalmente con una sola dosis, como se ha hablado antes de los Grays, de 8 Grays, es suficiente para controlar estos sangrados. Las metástasis cerebrales múltiples es una situación que por desgracia pues también la vemos muy habitualmente. Lesiones cerebrales, como veis en esta resonancia, de todos estos puntitos blancos son lesiones cerebrales que en este caso no las podemos operar, no podemos extirparlas. ¿Qué podemos hacer? Tampoco podemos dar radioterapia una por una porque eso sería bastante complicado. Entonces tenemos que tratar lo que es todo el parénquima cerebral, todo el cerebro, pero asumiendo una serie de efectos secundarios, pero por supuesto que al final conseguimos un control de estas lesiones, evitamos que el paciente sufra convulsiones, que el paciente tenga un ictus o que el paciente tenga cualquier déficit neurológico. También tenemos mucho papel a este nivel, incluso, por ejemplo, en los tumores de pulmón, los tumores microcíticos, se les hace radioterapia preventiva, porque ya se sabe que los tumores de pulmón tienen le gusta mucho el cerebro y hacen muchas lesiones metastásicas cerebrales. Para prevenir esto, incluso se trata el cerebro con radioterapia para prevenir que eso pase, como tratamiento estándar. O sea, eso se hace de rutina en los tumores microcíticos. La urgencia por excelencia que nosotros tenemos es la compresión medular. Es otra situación en la que una lesión de un tumor que se localiza en la médula, ¿vale? Como veis en esta diapositiva, las vértebras de toda nuestra columna, por dentro, lo que veis en amarillo, es la médula espinal. Por ahí baja todo nuestro sistema nervioso, todo lo que nos da movilidad a brazos, a piernas, sensibilidad y es lo que nos permite movernos. Si tenemos una lesión que comprime esa médula, que está afectando a esos nervios, con la clínica que eso lleva, que normalmente es dolor o pérdida de sensibilidad, tanto en piernas como en brazos, es una urgencia oncológica y esto tenemos que tratárnoslo con radioterapia de forma urgente. Por eso tenemos en los servicios de radioterapia un oncólogo que está por las tardes, por si por el horario de tarde pudiera pasar en que algún paciente sufra esto y haya que tratarlo de urgencia. Como veis en estas imágenes, tenemos la columna vertebral, ¿vale? Todos los cuadraditos son las vértebras, todas nuestras vértebras. Y donde os señalo es donde están la lesión tumoral dentro de la médula, que es lo que le está comprimiendo al paciente, en este caso, la médula. El objetivo de tratarlo con radioterapia va a ser conservar al máximo posible o recuperar lo que podamos la función neurológica y, por supuesto, erradicar el dolor, ¿vale? Que es el primer síntoma de esta compresión medular. También una breve pincelada sobre esto, pero me parece muy interesante, también tenemos la posibilidad de dar radioterapia intraoperatoria. ¿Esto qué quiere decir? En todo tipo de tumores, en tumores de mama, en tumores de recto, en tumores de páncreas, en tumores ginecológicos. Quiere decir que en determinados casos y determinadas situaciones concretas, ¿vale? No es cualquier paciente, pero sí determinadas situaciones, el paciente va a quirófano, por ejemplo, un tumor de mama, con unas condiciones que antes hemos seleccionado, se abre, se elimina el tumor y luego administramos una dosis alta de radioterapia dentro del quirófano con el campo quirúrgico abierto. Como veis aquí, esta es la maquinita que administra la radioterapia y por este cono es por el que pasa la radioterapia, aplicada directamente sobre el lecho de donde estaba el tumor, que es lo que nos permite es eliminar todas las células que podría haber ahí a nivel microscópico que nunca llegaríamos a ver. Esto no lo hacen en todos los centros, pero bueno, pues yo tengo la suerte de trabajar en el Gregorio Marañón, donde sí que lo hacemos. Los efectos secundarios es un poco el mayor miedo, ¿no? Cuando un paciente viene a consulta
a lo que más teme es qué me va a pasar, qué me va a hacer la radioterapia. La parte buena ya me la ha contado, doctora, pero ahora que cuénteme también las cosas malas que tiene, ¿no? Pues a nivel global, la radioterapia, como cualquier agente externo, nos hace tener más cansancio, estar con más fatiga, náuseas, vómitos, malestar general, pero no es lo mismo que la quimio. La quimio sienta peor, ¿vale? Es una cosa un poquito más superficial a nivel general. Luego depende de cada persona y de cada localización. No es lo mismo aplicar radioterapia en la mama, que es un tratamiento súper superficial, donde se nos va a irritar la mama como mucho, se nos puede descamar un poquito la piel y en el peor de los casos que haya un poquito de inflamación del pulmón. No es lo mismo que administrarla en el recto. El recto es una zona muy susceptible, muy mucosa, muy susceptible de inflamarse y nos va a producir pues, una diarrea, una excesiva mucosidad. O el cerebro, no es lo mismo administrar radioterapia en la mama que en el cerebro. Tenemos que pasar por todo el cuero cabelludo con las consecuencias de que se puede caer el cabello, que luego vuelve a crecer, pero durante el tratamiento sí que perdemos el pelo y puede producir dolor de cabeza o aumento de náuseas y vómitos. ¿Vale? O sea que dentro de los síntomas globales que le pasan más o menos a todos los pacientes, luego tenemos que dirigir un poquito en función de cada localización y explicar al paciente pues qué va a sentir y que se sienta también siempre protegido, porque nosotros lo vemos siempre en consultas, tienen una enfermera siempre disponible para ellos y cualquier duda, cualquier mínima cosa que noten y que no entiendan, nos lo comunican y les vemos todos los días que ellos necesiten. Eh, el flujo de trabajo nuestro, que me parece también importante que se sepa, porque muchas veces pues, bueno, no tenemos muy claro en qué consiste esto. Entonces, pues hacer un esquema global de cómo funcionamos. Primero, cuando nosotros nos viene un papelito de pues, tienes que ver a este paciente, nos estudiamos el caso, lo comentamos un poco en comité con nuestros compañeros y decidimos un poco ya por dónde va a ir el caso. Le damos una cita y le explicamos al señor o a la señora todo lo que le vamos a hacer y efectos secundarios, dosis, días que tiene que venir, todo. Nos firma el papelito y procedemos a hacer el escáner, que es nuestra herramienta de trabajo. Es un escáner que depende de cada localización. Si es un tumor cerebral, se hace un TAC de la cabeza, como veis en este caso, que se le coloca una máscara para fijar muy bien la cabeza y que no se mueva nada, porque es un tratamiento milimétrico. Si es un tumor, por ejemplo, de recto, se hace el paciente boca abajo para que los intestinos caigan un poquito hacia adelante y evitar que se irradien más de la cuenta. Si es un tumor de mama, con las manos hacia arriba. Cada tumor tiene su posición y eso se va valorando en función de cada paciente. Esto es la primera consulta. Te vemos, te explicamos todo y te hacemos el escáner. Luego ya lo demás es cosa nuestra. Empezamos a diseñar el volumen. Tenemos una serie de planificadores donde nosotros vamos seleccionando el volumen, lo mismo, en función de dónde vayamos a tratar. Vamos decidiendo la dosis que vamos a administrar. Cuando tengamos todo preparado, entran en juego los físicos. Esto es una cadena que lleva muchas personas detrás, no solo estamos nosotros, están técnicos, están enfermeras, están físicos, ¿vale? No solamente, esta especialidad no tiene sentido si no somos un equipo. Los físicos son los que se encargan de lo que nosotros hemos hecho a nivel de clínico y a nivel del escáner, cómo hacer para que la máquina sepa dónde tiene que llevar ese tratamiento, ¿vale? Esos cálculos se encargan ellos de hacerlos, por dónde tiene que entrar el haz de radiación. Eso es una labor de ellos. Y se va verificando. Ellos te mandan un plan y a ti te parece bien, pues tú lo apruebas. ¿Que te parece que ha llegado una dosis excesiva a la vejiga? Pues le dices, no, necesito que me busques otra forma porque no quiero tolerar que la vejiga reciba esta dosis. Y es buscar cuál es el tratamiento más completo para ese paciente con los menos efectos secundarios posibles. Más o menos estamos tardando con esto unas 2-3 semanas. Si son pacientes que vienen por dolor, se intenta que sea un poquito más rápido, ¿vale? Pero si son tratamientos estándar, pues se tarda unos 15 días en empezar a tratarse. Luego ya se les llama, se les da una cita y vienen ese día a recibir el tratamiento donde se les vuelve a explicar, donde se les vuelve a colocar en la misma posición
y todos los días que vienen a tratarse se hace una verificación del tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mismo momento en el que el paciente está colocado en la máquina, nosotros vemos que en efecto lo que nosotros queremos tratar coincide con ese día, que está bien colocado y bien posicionado milimétricamente. Una vez que el paciente finaliza el tratamiento, nosotros lo vamos a seguir en consultas, ¿vale? Le haremos revisiones, le mandaremos pruebas, veremos cualquier tipo de complicación que haya podido tener. Bueno, y hasta aquí el resumen de qué es la radioterapia y en qué tipo de tumores lo podemos aplicar. Ahora me voy a meter al tema de la aplicación de la radioterapia en tumores digestivos. Fundamentalmente, la aplicamos en los tumores de esófago, en los tumores gástricos, en los tumores de recto y en los tumores de páncreas. Lo más frecuente de todo, ¿vale? En nuestro caso es el recto, que ahora os voy a explicar por qué. De lo demás, vemos algún caso, de vez en cuando tenemos ciertos casos de esto, pero no es lo más frecuente, ¿vale? Nosotros aquí ayudamos y sí que tenemos un papel, pero no es la patología que más vemos. Eso sí, en el recto sí, el resto un poquito menos. En el estómago, bueno, pues como todo es muy importante un diagnóstico precoz, vigilar la clínica compatible con un tumor de estómago, que bueno, que dentro de cada paciente varía mucho, pero esa pérdida de peso, ese cuadro constitucional que nosotros llamamos un poco sin haber hecho ninguna dieta concreta, dolor abdominal punzante, digestiones pesadas, sangrados digestivos. ¿Vale? Importantísimo un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque el tratamiento fundamental en los tumores de estómago es la cirugía, es lo más importante. Cualquier tipo de cirugía, la cirugía que sea, pero eliminar y extirpar lo que es el estómago. ¿Dónde entramos nosotros? Cuando este tumor se ha extendido locorregionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el tumor crece en extensión, no es que haya hecho metástasis, sino que es más grande de lo posible como para operar o que está en los ganglios linfáticos de alrededor, que es las vías de drenaje de los tumores, ¿vale? Fundamentalmente los tumores van a migrar por la sangre y por la linfa. Pues cuando el tumor es un poquito más grande y ha afectado algún ganglio, a eso le llamamos que ha crecido locorregionalmente. Aquí es donde nosotros tenemos un papel más importante, sobre todo la quimioterapia, ¿vale? Cuando se opera a estos pacientes y se ha visto que en efecto pues la extensión era un poquito mayor de lo que se esperaba, se administra normalmente quimioterapia. Pero también existe la posibilidad de administrar radioterapia cuando ha habido algún margen de la cirugía que es positivo o hay algún ganglio que ha sido positivo. En estos casos, que no es muy frecuente porque normalmente las cirugías son muy buenas, los cirujanos operan muy bien y normalmente no hay ningún resto ni ningún margen y vemos estas situaciones con muy poca frecuencia, pero si hay esta situación, administramos quimioterapia y radioterapia. Y también existe la posibilidad en tumores grandes de hacerlo al revés, de intentar que con quimio y con radio esta lesión disminuya todo lo posible de tamaño para meternos a una cirugía un poquito menos agresiva, ¿vale? También la radioterapia, por supuesto, se utiliza como tratamiento paliativo de estos tumores, ¿vale? Pero como en cualquier otro tumor, la radioterapia siempre es una alternativa. En los tumores de recto, como veis aquí en la imagen, el recto es la parte final del colon, ¿vale? Es un tumor muy frecuente, que por eso insistimos también mucho en todas estas revisiones de la sangre oculta en heces, porque, pues bueno, estos tumores son potencialmente curables y entonces es muy importante conseguir diagnosticarlos a tiempo. El diagnóstico precoz es fundamental. El recto está tiene muchos drenajes, muchos ganglios, como os he explicado antes, pero tiene muchísimos. Entonces, es muy frecuente que crezca con esta extensión que os he explicado, locorregionalmente. Eh, ¿Qué opción tenemos con este tumor? Pues eh, la cirugía siempre es el estándar, pero si es un tumor grande y vamos a tener que hacer una cirugía muy agresiva para el paciente, que es muchas de las ocasiones tenemos esta situación, tenemos la posibilidad de dar quimioterapia y radioterapia antes de operar.
con el objetivo de que luego el cirujano haga una cirugía lo más conservadora posible. De hecho, llegamos a tener casos en los que tenemos tumores muy grandes, que de primeras el paciente directamente iba a tener una colostomía y gracias a que nosotros podemos administrar quimioterapia y radioterapia antes, siendo, es verdad que es un tratamiento duro porque son las dos cosas y bueno, pues tenemos que estar ahí acompañando porque se hace largo, ¿vale? Y luego encima va a ser una cirugía, pero hay muchos pacientes que consiguen no tener que tener la colostomía y hacer una reconstrucción completamente normal y poder tener tu tránsito conservado. En los tumores de páncreas, también tenemos aquí un papel, no tanto como en el recto, pero también lo tenemos. Ya sabéis que el páncreas es un tumor que pues, tiene bastante incidencia y es bastante agresivo, porque está en una localización muy complicada, tanto a nivel quirúrgico como a nivel de vasos y de ganglios. Tiene mucha irrigación y además pues, le cuesta un poco dar la cara, ¿vale? Cuando normalmente da la cara ya ha crecido bastante y no se puede operar. Aquí os he puesto un poquito también la clínica de esta pérdida de peso que acompaña a prácticamente todos los tumores. Ese dolor abdominal como en cinturón, ¿vale? Que nosotros lo contamos siempre como muy concreto porque es que literalmente te lo cuentan como en cinturón. Y el tono amarillo de las mucosas, ¿vale? Y de la piel y de las conjuntivas es muy característico. Lo mismo, súper importante, un diagnóstico precoz. ¿Cuándo podemos administrar radioterapia? Pues bueno, el estándar es la cirugía, pero ¿cuándo podemos administrar radioterapia en estos pacientes? Pues un poquito similar al estómago. Se puede hacer antes de operar para reducir el tamaño porque el cirujano está convencido de que va a poder hacer una buena resección, damos quimio y radio antes y luego le operamos. Después, porque hemos visto que ha habido algún resto, algún margen que estaba afecto y necesita un poquito más de tratamiento, incluso dentro del propio quirófano. Como os he enseñado antes, la imagen de la máquina que dentro del propio quirófano te administra radioterapia, pues en este caso también se puede hacer con el páncreas. ¿Vale? Cuando el cirujano lo ha extirpado y ha visto que hay una pequeña zona que roza una venita, por ejemplo, y no puede resecar más porque no puede quitar esa vena, pues nos metemos nosotros con la radioterapia dentro del quirófano y podemos eliminar ese resto. El esófago. En el esófago también tenemos un papel importante porque sí que es verdad que la cirugía tiene un papel súper imprescindible, pero son cirugías que también son muy duras, ¿vale? Y bueno, pues también crece mucho locorregionalmente, como os he explicado, ¿vale? Y cuando no se puede operar, porque por los criterios quirúrgicos no se puede, podemos hacerlo como tratamiento radical, ¿vale? Como hacemos en muchos otros tumores, radioterapia y quimioterapia con intención radical para eliminar ese tumor. Eso sí, en el esófago tenemos que tener muchísimo cuidado porque al final es la vía digestiva principal por donde nosotros nos nutrimos y la radioterapia es verdad que a las zonas de mucosa afecta mucho, ¿vale? Tanto a la cavidad oral, al esófago, a todo lo ginecológico, al recto, todo lo que sea mucosas. Claro, pues son muy susceptibles de inflamarse, pero como todo. Entonces tenemos que tenerlos muy vigilados porque tiene mucho riesgo de ese esófago que se inflame y les produce disfagia, dolor al tragar. Los pacientes no pueden comer y esto nosotros no lo podemos consentir, no puede un paciente que tiene desnutrición o un riesgo potencial de desnutrición meterlo a un tratamiento así. Tiene que estar siempre en las mejores condiciones. Esto lo tenemos que prever, tenemos que adelantarnos siempre, si es necesario colocar una sonda, nutrición enteral, lo que sea, pero no podemos permitir que estos pacientes nos lleguen con un mal estado nutricional al tratamiento porque no lo van a aguantar y al final pues no va a servir para nada. En estos tumores digestivos, como os digo, el estado nutricional es completamente fundamental, siempre de entrada al endocrino. Nosotros en nuestro hospital tenemos un equipo de endocrino muy bueno, especializado en estos pacientes, que los siguen desde el minuto uno y nos los traen ya para cuando nosotros vamos a tratarlos, ya están muy dirigidos, con unos conocimientos muy importantes en nutrición
para que puedan afrontar el tratamiento en las mejores condiciones y, por supuesto, esto lleva a una mayor curación del paciente, porque no va a interrumpir el tratamiento y nos ayuda mucho para poder hacer un tratamiento completo. Pues ya las conclusiones, un poco para que se nos queden las ideas claras, es que la radioterapia, los oncólogos radioterapéuticos, tenemos un papel súper importante en la oncología. Como habéis visto, participamos en prácticamente todo tipo de tumores, siempre de la mano de la quimioterapia, pero participamos en todo tipo de tumores y no solo eso, sino también en los síntomas. En metástasis óseas que nos producen dolor, también participamos, en sangrado, en lesiones cerebrales, en la compresión medular, como os he contado antes. La radioterapia ha evolucionado muchísimo en los últimos años, avanzamos conforme avanza la tecnología y cada vez es un tratamiento más seguro, que tiene mucho menos efectos secundarios y se tolera mucho mejor. No quiere decir que no vayas a sentir nada y que no tengas ningún efecto secundario. Al final es un agente externo y por supuesto tiene sus complicaciones y sus efectos, pero no tiene nada que ver a la radioterapia de hace unos años y cada vez nos vamos adaptando más para conseguir que estos efectos secundarios sean los mínimos posibles. A nivel de tumores digestivos, como habéis visto, también tenemos un papel fundamental, sobre todo en los tumores de recto. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Como os he dicho, es evitar en todo momento las cirugías agresivas, evitar cualquier tipo de cirugía agresiva que condicione la vida del paciente. Si podemos evitar esto, pues habremos ganado. Y bueno, pues que la nutrición, lo que os he comentado, es súper importante en todos los tumores, en cualquier tipo de tumor es importante, pero en los digestivos más. Y tenemos que hacer mucho hincapié en esto y concienciar mucho a los pacientes porque nos parece o puede parecer que es una tontería, pero es fundamental para llevar bien el tratamiento y poder conseguir la curación, que es nuestro objetivo. Y nada, muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, muchísimas gracias a ti, Adriana. La verdad Nada, que ha sido una ponencia increíble. Yo desconocía muchísimas de las cosas que nos has estado contando y creo que muchas de las personas que nos han estado escuchando, si están pasando por este proceso, les has dado un poquito de tranquilidad y les harás solventado bastantes dudas que luego al final de la ponencia de Miguel Rojas pues podrán hacerlas. Ahora paso la palabra a Miguel para que desarrolle su ponencia. A ver si ya está. Miguel. Sí, ¿me escucháis? Un Gracias, segundo, Miguel. un segundo que... ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, Miguel, se te escucha bien. Ah, vale, vale, vale. Bueno, continuando con la presentación, yo voy a hablar cómo afrontar los tratamientos y bueno, pues es inevitable, ¿no? Soy psicólogo y al final, pues, qué emociones y sentimientos tenemos cuando te dicen que vamos a comenzar un tratamiento, da igual que sea quimio, radio, cirugía, qué emociones y sentimientos se nos pasan por la mente. Pues os la digo, ya que la idea es hacerlo un poquillo más en forma de debate, pero bueno, al ser online la comento, ¿no? Pues sentimos mucha tristeza, mucha ansiedad, ¿no? Mucha angustia, pues, los tratamientos, todos los tratamientos tienen efectos secundarios, sentiré dolor, sentiré, se me caerá el pelo, la nutrición cómo va a ser, ¿no? Hay una serie de cambios que hacen que, pues, afronten todas esas emociones. Pero el hecho de sentir estas emociones no necesariamente son malas, son naturales, ¿no? La tristeza, el miedo, son emociones básicas que experimentamos todos los seres humanos. Y pues ante iniciar algo desconocido y un tratamiento de tipo oncológico, pues es normal que estas emociones surgen. ¿Qué pasa? Que muchos de los pacientes nos dicen, pues, oh Miguel, es que yo veo que mucha gente lo afronta bien y como que no se siente triste, entonces esto me va a influir en los tratamientos. No, son normales y vemos que se nos sale un poco de las manos y es verdad que tenemos que utilizar ciertas técnicas para poderlas canalizar, pero pues los tratamientos
que nos dicen nuestros médicos son las que realmente nos ayudan a curar mejor, a curar la enfermedad. Con las emociones sí que podemos pues tener una mejor actitud para poder afrontar todos los tratamientos que nos van a poner. Pero bueno, sí que quiero reflejar que es normal experimentarlas, la tristeza, el miedo, la angustia, la envidia, todas esas emociones que podemos experimentar. Ahora bien, durante este proceso de la enfermedad, ¿qué pensamientos surgen? ¿No? Pues porque ya nos han dicho que ya tenemos un diagnóstico de cáncer y ahora nos van a hacer pues, una cirugía, una radio, una quimio. ¿Qué pensamientos generalmente experimentan los pacientes? Uy, sobre todo, lo principal es que el tratamiento pueda funcionar. Eso es lo que todo salga bien, ¿no? Y eso es un poco lo que nos mantiene como mayor tiempo ocupado, ¿no? Y generalmente muchas veces el ir a la consulta con el médico nos crea muchísima tensión porque pues, nos dirá que ha salido todo bien o no, entonces pues nos crea cierta angustia, ¿no? También pues la quimio, pues estaré todo el día tirado en la cama, tendré mucho dolor y a lo mejor no me puedo levantar. Un poco la calidad de vida también es otro de los pensamientos que emergen al continuo de los tratamientos. Los miedos, ¿no? Los miedos generalmente ante algo desconocido. No sé si me va a dar dolor, no sé si me va a afectar en mi movilidad, no sé si voy a estar muy cansado, ¿no? Uno de los efectos de la radio pues es que da mucho cansancio, por ejemplo, ¿no? En la quimio, la caída del pelo. Un poco cómo afrontaré, ¿no? ¿Cómo me sentiré? Y pues también crea ciertos sentimientos muchas veces de inutilidad y de frustración de no poder desarrollar muchas cosas que hacemos durante el día a día. Ahora, ¿qué es lo principal, ¿no? Cuando vamos a someternos a un tratamiento? Lo principal, y yo creo que de una u otra forma lo ha dicho la doctora Adriana, pero bueno, yo lo ratifico y lo pongo en mayúscula, es la confianza con el médico. Muchas veces no preguntamos al médico, nos vamos a internet. En internet muchas veces buscamos en función de nuestros miedos. ¿Cuáles son esos efectos secundarios que ocasiona la radioterapia, la quimio, la cirugía? Personas que han sentido dolor. Al final, pues ya estamos allí buscando todo lo que genera dolor, todo lo que estamos buscando en función de nuestros miedos. Entonces, la mejor forma es preguntarlo al médico, llevarse una lista de preguntas, que el médico te informe qué puede hacer, como bien lo decían en la ponencia antes. Pues tenemos una enfermera que ante cualquier sintomatología, si vemos que se nos escapa de las manos, te puede asesorar. Pero eso también nos ayuda un poco a tener mayor control de la situación, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos secundarios también? Si yo no sé que voy a tener neuropatías periféricas en la mano y en los pies o que voy a tener cansancio, puedo pensar perfectamente que es que los tratamientos no están funcionando, cuando a lo mejor es un efecto secundario muy típico del tratamiento que se nos están suministrando. Entonces, pues es importante hacer una pregunta de este tipo. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando estamos planificando esas preguntas con la consulta médica, siempre yo recomiendo una, ¿no? que generalmente suele ser sí, que si el médico tiene pues algún tipo de experiencia con personas que han pasado por tu misma situación. Que ya digo yo que generalmente sí, si no tienen un equipo detrás en donde se reúnen y comentan el caso, y eso pues muchas veces también da tranquilidad, ¿no? Y cómo debo de actuar ante una situación complicada y ante qué situaciones tengo que ir también al hospital. Entonces, la consulta con el médico es indispensable. ¿Qué hace, no? Que si yo tengo si yo pregunto en el médico, si yo confío en mi médico, más que en internet, que una información bien buscada siempre ayuda, pero yo creo que el médico que tiene toda su historia clínica detrás te va a poder ayudar mucho mejor. ¿Qué hacemos? Pues disminuye la ansiedad. También estoy mucho más activo, ¿no? Me ayuda a tener mayor sensación de controlar. Pues ya me dijeron que esto era normal y que a lo mejor pues me iba a pasar los primeros días. Entonces no me asusto. Ya sé que no me tengo que ir a presentar al hospital. Ah, si el médico me dijo esto, pues sí que tengo que ir y tengo que irme pitando y llegar para que me puedan atender.
pues ya eso me ayuda a tener mayor sensación de control. ¿Por qué? Porque controlo los efectos secundarios y porque sé que de una u otra forma, pues el médico me ha dado esa información que muchas veces necesito. ¿Qué otra cosa, aparte de preparar esas consultas del paciente con el médico, hacemos desde la psicología? Como mencioné en un principio, ¿no? Tratar de normalizar esas emociones. Muchas veces nos sentimos culpables por sentir miedo, por sentir tristeza, ¿no? Por sentir angustia, ¿no? Al final son cosas que no podemos controlar. En cómo podemos obtener esa información, como dije, siempre de nuestros profesionales sanitarios, tratar de centrarnos en el aquí y en el ahora, ¿no? Pues yo siempre pongo una libretita, ¿qué te está pasando todos los días? ¿No? Vamos apuntando porque muchas veces pues te pasa el primer día después de una quimio o todos los cuartos días, cada cuarto y quinto día y a lo mejor luego me encuentro bien. Pues eso me ayuda un poco a establecer de que es un momento del proceso, pero no es todos los días entre quimio y quimio. O si me van a hacer X prueba, siempre me da esto. Ya sé que ante X prueba me puede pasar eso, ¿no? Un poco, llevar un poco el registro conductual de lo que va llevando. Ejercicios de relajación, ¿no? Que son pues, ejercicios de respiración abdominal, que es una técnica súper importante. Primero, yo siempre los recomiendo hacer pues en casa, no en un momento que tengamos estrés, sino en un momento en donde nos permita hacer este ejercicio y nos podamos familiarizar para que luego pueda ser bastante productivo, ¿no? Que se consiste, pues como los niños pequeños, ¿no? Cogemos el aire por la nariz, nos ponemos una mano en el pecho y en otra en el abdomen. A medida que cogemos el aire, inflamos el abdomen, tratamos de retener unos 4 segundos y luego lo vamos soltando poco a poco por la boca. ¿Qué estamos haciendo con eso? Nos estamos centrando en nuestro cuerpo y eso nos ayuda un poco a relajar. Efectivamente, una respiración no basta, tenemos que hacer muchas, ¿no? 10, 15, 8, dependiendo un poco de la situación, ¿no? Visualización, ¿no? Tratar de visualizar pues algo que a lo mejor nos represente cierta tranquilidad, ¿no? Cuando generalmente tenemos alterado el sueño-vigilia, ¿no? Siempre hacemos una combinación de una visualización que nos permita un poco conseguir ese objetivo. Hacer una reestructuración cognitiva, ¿no? Porque muchas veces pues tenemos ciertos pensamientos o ciertas creencias que son erróneas y comenzamos esas creencias erróneas al final las comenzamos a vivir como el momento presente y lo que hace es que ese afrontamiento no sea de la mejor manera, porque generalmente pues unos tratamientos, pues me voy a morir, ¿qué pasará con mis hijos? Tal, no. Y comenzamos a vivir eso como si estuviera pasando de forma inmediata cuando a lo mejor pues es un efecto secundario que es esperado o es algo que nos han comentado, ¿no? O cómo podemos ocupar para poder hacer un cambio a nivel de pensamiento y crear otros pensamientos que sean alternativos, que sean más ajustables a mi situación. Actividades de distracción, desde ver una peli, o esto implica mucho autoconocimiento y poder ver cuáles son esas actividades que nos ayudan. Y establecer una rutina, ¿no? Una rutina de que pues, si un día no lo puedo hacer y 20 sí, pues vale, es un momento, no es algo que es continuo en el tiempo, ¿no? Entonces es importante ir viendo cuáles son esas actividades que vamos haciendo en el día a día y sobre todo muchas veces tenemos la percepción de que todo gira en la enfermedad y el hecho de ver que estamos haciendo otras cosas que puede ser desde hablar con mi hermano hasta ver una peli, pues ya son otras actividades que hacemos y no todo está girando un poco a la enfermedad. Y siempre valorar y favorecer la autonomía que es indispensable. Y bueno, ya hasta aquí es un poco, lo he hecho un poco corto para que cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. La verdad es que ambas ponencias han sido enriquecedoras y yo la conclusión que he sacado es que hay que tener un buen profesional y una buena doctora al lado que nos informe de lo que nos van a hacer y una buena ayuda psicológica para afrontar ese camino que nos espera. Creo que tiene que ir de la mano a ambas especialidades. Bueno, voy a ver, a abrir. Adriana, nos han hecho una pregunta. Abres el micrófono. A ver, que te lo activo yo por aquí. Ya. Vale, sí. ¿Escuchas? Sí, sí. ¿Me oís, no? A ver, sí. Vale. Me preguntan que qué significa para ti personalmente la radioterapia
¿Y qué es lo que te ha aportado a ti esa especialidad? Pues a mí me gustaba la oncología porque mi abuelo tuvo un cáncer de vejiga que falleció bueno, por culpa del tumor y yo vi a nivel emocional lo que implica el no saber, el no entender, el que no te expliquen bien las cosas, qué va a pasar, cómo va a ser. Y entonces yo creo que eso a mí, por ejemplo, me hizo darme cuenta que me gustaba mucho la oncología y luego ya informándome un poquito más me di cuenta que todavía la radioterapia más porque es más dinámica y me parece que tiene la parte de tecnología y de pruebas de imagen que me gusta mucho, pero nunca pierdes ese trato con el paciente, que a mí me encanta, y conocerlos y que me cuenten, vamos, su vida y lo que haga falta, ¿sabes? Esa relación, como ha dicho Miguel, me parece fundamental y a mí esta especialidad me aporta pues la parte tecnológica, la parte de prueba de imagen, que es como muy nuevo todo, pero por otro lado no se aleja del trato humano y de la relación médico-paciente. A mí realmente, bueno, ya te lo comenté el otro día, me ha sorprendido muchísimo y me ha aclarado muchísimas dudas que no sabía. Así que gracias. Y también te quería hacer una pregunta, esta es, en la ponencia he visto que has Sí, hablado de la radioterapia intraoperatoria, sí. pero a nivel gástrico no existe. Pues la verdad que yo no he visto ninguna, pero lo podría mirar y podría preguntar a ver si hemos hecho alguna y os lo cuento. Sí, pero Sí, vamos, yo no me ha tocado, ¿eh? No me ha tocado, porque es una técnica que es verdad que no se utiliza con mucha frecuencia. Son casos como muy seleccionados, pero lo voy a consultar, sí. sí, y lo sé porque la quimioterapia intraoperatoria sí Sí. que a nivel Mm. gástrico, pero no había oído, y como también he visto que no la has nombrado, eh, Pues sí, sí, te lo era contaré, sobre todo Pilar. para saberlo, Sí. porque no lo había, lo desconocía. Mm. Así que, pues nada, la verdad que voy a repasar a ver si se nos ha colado alguna cosa. Así hay una pregunta para Miguel. Y me ponen que incluso, que a lo mejor también para Adriana. Dice, has dicho que antes que la fortaleza emocional no tiene que ver con la mejora clínica. No, tiene que ver con la Es actitud. así de verdad o es simplemente que no es algo científico? Sí. A ver, la actitud en cómo afrontemos la situación siempre ayuda, ¿no? No es lo mismo que vayamos decaído a que vayamos con una buena predisposición. Pero efectivamente quienes te cura la enfermedad son los tratamientos, radioterapia, quimio, cirugía, porque con canalizar bien las emociones no vamos a curar el tumor, nos va a afrontar, nos va a permitir ser mucho más activo, vamos a colaborar mucho más, vamos a buscar muchísima más información y todo eso ayuda a una mejoría. Pero no, cuando te dan un diagnóstico no te dicen vete al psicólogo para que te opere y seguro te vas a sanar, no, o sea, influye en la parte un poco de cómo lo podemos llevar o cómo lo podemos gestionar, pero la cura lo tienen los tratamientos médicos. Adriana, ¿quieres añadir algo? Nada, estoy de acuerdo con Miguel y es fundamental. La actitud es muy importante porque muchas veces igual eso no nos ayuda, ¿no? A la curación, pero sí, o sea, al revés, sí que ayuda, no es determinante, pero sí que ayuda porque la actitud y todo lo que conlleva a su alrededor es muy importante. Son pacientes pues, que al final nos resumimos en lo mismo, que tienen ayuda, que se apoyan en los demás, pues que comen mejor, que tienen un estilo de vida pues más sano a nivel tanto físico como emocional y ayuda, igual no al punto final, pero sí a llevar bien el tratamiento y... El tema de gestión es ser un poco como más activo, ¿no? En el proceso. Pues, esto pues aquí le veo un poquillo mal, tengo que aprender a canalizarlo mejor, tengo que buscar esto, entonces eso al final siempre contribuye a tener una mejor calidad de vida Sí. en ese sentido. Pues muchísimas gracias a ambos. La verdad que ha sido, a ver,
espera un segundo que entra aquí. Así. Sí, me comentan que, dice, Adriana ha comentado que en cáncer gástrico, ¿qué tipo de cáncer gástrico lleva a depender de la radioterapia? ¿Qué tipo de cáncer gástrico lleva a Sí, lo he contado un poquito así de pasada, pero fundamentalmente el tratamiento estándar es la cirugía, pero cuando operan y ven que en la muestra de anatomía patológica, en lo que es la pieza quirúrgica, hay alguna afectación del margen, se han dejado un resto, algo que no han podido resecar bien el cirujano, ahí entra el papel de la radioterapia como complemento. Y también en tratamientos, por ejemplo, paliativos, en los que no se puede administrar una cirugía, una cirugía porque el paciente está muy frágil o es una persona pues, muy mayor, una situación así, sí se puede hacer radioterapia sobre el estómago, sobre todo el estómago, como tratamiento paliativo. Sí, me comentan que dicen que que no se usa mucho en este tipo de cáncer, ¿no? Sí, porque normalmente las cirugías son muy, muy buenas y no... Los pacientes que van a cirugía son pacientes que normalmente se operan y no hay que hacer ningún tratamiento externo por eso, porque se elimina todo bien, no quedan restos y... Esto a nivel ¿por qué se inclina uno a dar una quimioterapia o una radioterapia? ¿Qué es el factor que el médico, porque sea una metástasis más agresiva o el tumor sea... Es que depende mucho, porque hay pacientes que necesitan un tratamiento con quimio y con radio porque los dos se sensibilizan y se potencian. Hay otros casos en los que, por ejemplo, son tumores más radioresistentes, como pueden ser los tumores de hueso, y ahí entra solo la quimio. O sea que luego depende mucho del tumor y de las características del tumor y de lo que le venga bien a ese tumor. Vale. En este caso mal, claro. Me preguntan que si cuando son los ganglios de alrededor también entra la radioterapia. Sí, este es otro de los casos cuando hacen esta extirpación del tumor y de los ganglios de alrededor y ven que algún ganglio, la lesión se ha salido del ganglio, que es lo que le llamamos afectación extra capsular, o hay una mala resección quirúrgica, ahí es donde tiene papel la radioterapia. Vale. Que se da sobre el lecho de la cirugía, es decir, donde estaba el tumor, y en los ganglios de drenaje. Pues muchísimas gracias. No sé si quieren comentar alguna cosa más. De todas maneras, si quieres, bueno, tenemos en pantalla el correo de Miguel por si les surge alguna duda. Pueden ponerse en contacto con él a través de ese correo o de su móvil. Y Adriana, si quieres volver a facilitar tu correo para que a lo mejor una vez que luego siempre nos pasa cuando salimos de la consulta, es cuando se nos ocurren muchas preguntas, Sí, pues si pasa eso para poder contactar contigo o algo. sí, aquí lo tenéis, es adriana.medrano.a. Vale, pues muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Adriana, por haber querido colaborar con nosotros en esta iniciativa que hemos tenido con los seminarios online, que está siendo gratificante y la verdad que estamos muy contentos con la repercusión y gracias a ti, Miguel, como siempre, por ayudarnos psicológicamente siempre en todo lo que nos enfrentamos y en esta ocasión como ha sido a la radioterapia. Gracias a los dos y a todas las personas que nos habéis acompañado en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.